Las estadísticas nos hablan de que en la actualidad hay alrededor de 460 millones de diabéticos en el mundo. Y las proyecciones nos hablan de que esto puede aumentar hasta 700 millones de diabéticos en el mundo para el año 2040. 1 de cada 11 adultos diabéticos vive con pie diabético. El 5% de los pacientes que son diabéticos no lo saben. México ocupa el 6º lugar en el mundo con mayor número de personas diabéticas y desde el año 2000, la diabetes se ha posicionado como la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. Seguro la conoces. Diabetes. La diabetes mellitus es una entidad de diferente etiología y bases genéticas en donde el común denominador es la hiperglicemia, es decir, se eleva el azúcar en la sangre. Y entre las complicaciones de la diabetes, existe una en particular que genera controversia y que parece ser un legado humano irreversible. El pie diabético. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio más de Mejorando tu Circulación. Soy el Dr. Flores Nazario y vamos a hablar en esta ocasión de pie diabético. ¿Qué es el pie diabético? El pie diabético es una de las complicaciones más devastadoras de la diabetes mellitus. Esta enfermedad se conoce como una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué es esto? Que esta es una enfermedad que no se adquiere por medio de un contagio o por medio de una picadura de un animal, sino que se transmite en los seres humanos mediante la herencia y puede ser menor o mayor, pronta o tardía la presentación, dependiendo del estilo de vida del paciente, de la calidad de vida y de los cuidados que tenga. Si ya eres diabético, tú puedes tener complicaciones. Las complicaciones, como todo en medicina, pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Cuando hablamos en medicina de algo agudo, es de algo de corta presentación en el momento. Es decir, algo que lleva horas, días o semanas, no más de 2 semanas. Cuando hablamos de crónico, hablamos de más de 2 semanas, 3, 4 a lo largo de la vida. Y se dice que es crónico-degenerativa porque si nosotros vamos a tener una degeneración natural por el propio envejecimiento, esta degeneración o agotamiento de los recursos físicos de los órganos del cuerpo se ve aumentada por la diabetes mellitus. Complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas están la cetoacidosis diabética, está el coma diabético o incluso la hipoglicemia. Cuando hablamos de hipoglicemia nos referimos a cuando el azúcar se baja por abajo de los niveles normales, que es entre 80 y 100 miligramos por decilitro en la sangre. Cuando baja por abajo de 50 pueden llegar a tener complicaciones debido a la falta de glucosa o la falta de azúcar. Esto se presenta de manera súbita, es algo agudo, pero lo que nos atañe en esta plática son las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas son las que se van a presentar a lo largo de la evolución después de 5, 10, 15, 20 años de padecer la diabetes. Y estas son disminución de la agudeza visual, eso debido a la retinopatía diabética. La retina es un componente importante para la visión y se ve afectada por los altos niveles de azúcar de manera prolongada. La neuropatía diabética, los nervios se van degenerando a lo largo del tiempo y vamos teniendo alteraciones en el tacto, en la sensibilidad, dependiendo cuáles son las fibras que se van afectando. Y la angiopatía o la enfermedad vascular. Esto puede afectar cerebro, puede afectar piernas, corazón, puede afectar vísceras intraabdominales. Y, obviamente, el pie diabético.
Pero bueno, ¿qué es el pie diabético? El pie diabético es la destrucción o la pérdida de tejido en el pie, en la mayoría de los casos, ocasionado por una lesión traumática, un callo, una ampolla, una uña enterrada, un pisotón, una infección, micosis u hongos asociada con una infección, que esto puede tener agregado o de base insuficiencia arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienes la suficiente circulación en el pie para que la sangre lleve los nutrientes y las defensas necesarias para que se recupere de esa lesión y de esa agresión. Si a eso le agregamos también que hay una neuropatía diabética, es muy probable que tú pases desapercibida esa lesión y no te des cuenta hasta que alguien que vive contigo, tu familiar, se dé cuenta que el pie supura, que huele mal, o incluso cuando ya es muy obvio. Me están preguntando cómo no puedes darte cuenta que tienes una lesión en el pie, que supura, que huele mal. Bueno, esto se explica porque, como lo mencioné en la introducción, la neuropatía diabética es la degeneración de las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas que nos dan la sensibilidad y que nos dan el movimiento, pues esas son las fibras motoras, nos dan también la capacidad de percibir el dolor. Cuando tú tienes una lesión en el pie, cuando te picas con una tachuela, un clavo, una aguja, una piedra, lo primero que tendemos a hacer es retirar el pie de donde tenemos la agresión. Pero cuando los pacientes tienen una neuropatía avanzada, las fibras nerviosas que nos transmiten el dolor, esas están lesionadas y no transmiten la sensibilidad. Entonces el paciente está anestesiado, el paciente puede pisar una brasa hirviendo y no puede sentir la quemadura. El paciente puede pisar un clavo, una tachuela, una piedra, un vidrio y no sentir eso. Entonces, al pasar desapercibida la lesión, no se atiende con los cuidados debidos y se complica. Esto se complica a tal grado de que llegan con una abundante pérdida de tejido a la consulta. Esta pérdida de tejido puede ser lenta o puede ser aparatosamente progresiva en horas o en días. ¿De qué depende esto? De el tipo de bicho o el tipo de bacteria que se asocie a la lesión. Cuando hay bacterias gram negativas y sobre todo las bacterias anaerobias, son bacterias que, si me permiten la expresión, se comen la carne, se devoran los tejidos y la gangrena avanza muy rápidamente. Estos tejidos, por lo general, se nutren de tejido muerto o de tejido pobre en oxígeno. Si el paciente no tiene buena circulación, no va a tener un suficiente aporte de oxígeno en la zona y por lo tanto estos bichos van a florecer, van a aumentar, van a proliferar en la lesión y esta se va a complicar. Ocho de cada 10 pacientes con pie diabético terminan en una amputación menor o mayor. Casi todos empezaron por una lesión que pasó desapercibida hasta que fue muy escandalosa y ya la pérdida de tejido era muy importante. La información que estoy compartiendo contigo tiene la intención de informarte para que prevengas, nunca de provocar pánico. Pero es importante que sepas que si tú eres diabético, tienes el doble de posibilidades de complicarte con cualquier enfermedad con respecto a los pacientes que no son diabéticos.
Entonces, tenemos que el pie diabético es un síndrome resultante de una o más combinaciones de neuropatía, enfermedad arterial periférica o insuficiencia circulatoria asociada a un trauma. Este trauma puede ser físico, puede ser térmico, puede ser químico. Cuando hablo de trauma, me refiero a una lesión provocada por un golpe, por un pisotón, una tachuela, un clavo, una piedra. Me ha tocado ver pacientes que se queman los pies con calentadores o pacientes que tienen algún tipo de lesión y se aplican algún remedio casero o algún remedio mágico milagroso que anuncian en los medios de comunicación y resulta en quemaduras químicas. Si a esto le agregamos una carga bacteriana, termina en gangrena. Un poco más de estadística. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se hacen 120 amputaciones diarias por pie diabético. Existen reportes de cerca de 100,000 personas amputadas en tan solo un año y se prevé que la mitad, el 50% de los pacientes que se amputan hoy van a perder la otra extremidad en menos de 5 años. Tristemente, el pie diabético está fuera de la norma oficial mexicana porque no existe una política pública, un programa encaminado a prevenir amputaciones asociadas al pie diabético. Hay diferentes políticas públicas para el embarazo, parto, puerperio, para el crecimiento del niño sano, para la hipertensión, para prevenir el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino. Yo no conozco una que esté encaminada para prevenir amputaciones por pie diabético o para prevenir el pie diabético. En otros podcasts ya mencioné que de 100 pacientes que se amputan, solamente el 10% se rehabilita, es decir, que solamente el 10% se reintegran a la actividad laboral y social. En el mundo se hace una amputación cada 30 segundos asociada al pie diabético. De todos los diabéticos que están ahorita, el 15 al 20% van a presentar una úlcera o una lesión en el pie denominada pie diabético. De todos estos que van a tener una lesión en el pie, de todo este universo, el 30% va a sufrir una amputación mayor. ¿Qué cosa es una amputación mayor? Una amputación mayor puede ser abajo de la rodilla, que se conoce como una amputación infracondilia, o arriba de la rodilla, que se conoce como una amputación supracondilia. Abajo del tobillo hay diferentes tipos de amputaciones: amputación de un dedo, de 2 dedos, una amputación transmetatarsiana cuando se quitan todos los dedos pero queda más de la mitad del pie. Esta se conoce como una amputación transmetatarsiana. Hay diferentes tipos, pero si se logra cerrar la herida, se considera que es una cirugía de salvamento de extremidad. ¿Por qué? Porque el paciente, a pesar de que perdió uno o todos los dedos, puede seguir caminando, se vale por sí mismo. Una amputación menor es considerada una cirugía de salvamento de extremidad. Nos referimos al salvamento cuando conservamos la mayor parte del pie para que el paciente se siga valiendo por sí mismo. Y es que el proceso de rehabilitación de un paciente con amputación arriba de la rodilla suele ser mucho más difícil, puesto que no cuenta con la articulación y entonces llega a consumir hasta 30 veces más energía para desplazarse. Es por eso que nosotros siempre buscamos conservar lo más de la extremidad que está en riesgo. ¿Qué debemos hacer para evitar el pie diabético? Lo que tenemos que hacer, lo que tienes que hacer si tú eres diabético, es evitar cualquier tipo de lesión. ¿Qué pasa? Bueno, ya tienes tú la lesión, tú ya te identificaste que tienes el dedito rojo, que ya se puso algo negro, que ya sale pus, que está inflamado. Es importante que acudas a un médico experto
para que te trate adecuadamente y evites un daño mayor o la pérdida de una extremidad. ¿Qué se tiene que hacer siempre cuando tú llegues a una consulta con un médico que te va a tratar el pie diabético? Tiene que hacer una valoración exhaustiva de la circulación. Y una valoración exhaustiva de la circulación se inicia tocando pulsos. Si se sienten los pulsos adecuadamente, es muy probable que cualquier tipo de curación que te vayan a hacer va a tener éxito, siempre y cuando también esté bien hecha. Pero si no hay circulación, si no se palpan los pulsos, lo que sigue es hacer una exploración más avanzada con un ultrasonido Doppler. Y si después de un ultrasonido Doppler el experto, o sea, un angiólogo o cirujano vascular, determina que hay una crisis de circulación en el pie, es decir, una isquemia crítica. ¿Y qué es la isquemia crítica? Es cuando la circulación está alterada a un nivel que entra en crisis, que de no hacer algo para mejorar esa circulación, ese pie definitivamente se va a perder. Entonces es importante la valoración vascular, la valoración de la circulación desde la primer consulta antes de tomar otra conducta terapéutica. Tristemente, estos pacientes llegan a la consulta después de haber sufrido durante semanas o incluso meses curaciones de todo tipo sin haber sido valorados de la circulación. Porque es muy común que me lleguen a la consulta pacientes que fueron tratados en los famosos centros de atención de heridas. Actualmente proliferan las clínicas de manejo avanzado de heridas, clínicas de úlceras, especialistas en pie diabético, pero donde se topan con pared es cuando hay un problema de circulación. Y cuando hay un problema de circulación, si no lo mejoras, no vas a tener éxito. Supongamos que tú ya llegaste a la consulta y que te valoraron y te dijeron que tienes pulsos y la circulación es la adecuada. Entonces lo que procede ahí es hacer una limpieza quirúrgica o desbridación. Esto es retirar todo el tejido muerto para lograr que el tejido sano se recupere o el tejido que está sano no se siga contagiando de la infección del tejido que vamos a retirar. Eso se debe hacer en el momento del diagnóstico. No hay que dejarle todo a los antibióticos, a las pomadas, a los polvos o a los parches. Actualmente, la mano del cirujano es insustituible en estos casos. No esperes curarte con pomadas, con parches o con ungüentos, si no se ha retirado el tejido enfermo mediante un procedimiento quirúrgico. De las estadísticas que más nos asustan o que más nos deben preocupar es esta, que de las 100 amputaciones que se hacen, 80 no se debían haber hecho. ¿Por qué se amputan tanto entonces? Porque desgraciadamente el pie diabético es el patito feo de los tratamientos o de las enfermedades en la mayoría de las instituciones públicas. En lo personal, a mí me tocó ver que el paciente que llegaba con pie diabético, pues lo relegaban o se lo mandaban a que lo tratara el residente de primer año o el interno. No sé si sigue siendo así. Pero realmente son los que menos saben en ese momento. Los internan, les dan antibiótico, no mejoran y terminan en amputación. Esto abre la puerta para que el paciente decepcionado de la institución busque ayuda en otros lados. Este hueco no llenado, no resuelto, abre la oportunidad para muchas personas, en algunos casos con poca ética. Es frecuente que lleguen los pacientes a las famosas clínicas de tratamiento avanzado de heridas, clínicas especialistas en pie diabético. Hoy por hoy te quiero decir que no existe la especialidad en pie diabético. No hay un especialista en pie diabético. Habemos expertos,
Porque nadie se puede ser especialista en pie diabético porque esa especialidad no existe. No en la Dirección General de Profesiones, no en las universidades. Hay cursos, hay diplomados que te hacen ser mejor médico tratando este tipo de enfermedades, pero no existe la especialidad, no hay una cédula como tal. ¿Cuál es la diferencia entre ser especialista o ser experto? El experto se hace a lo largo de los años a través de acumular el conocimiento que le va dando la experiencia. Ese es un experto y otro es un especialista. Quiero mencionar también que existen asociaciones serias para el tratamiento del pie diabético. Estas asociaciones están encaminadas a compartir, a difundir, a divulgar el conocimiento y lo más actual en el tratamiento del pie diabético. De todas estas, la más importante es Amexipied, que es la Asociación Mexicana del Pie Diabético. Esta asociación tiene más de 20 años y aglutina a médicos de diferentes especialidades o incluso médicos generales que a través de los años han acumulado conocimiento y han acumulado experiencia y sí los hace expertos en el manejo del pie diabético. Es muy frecuente que algunas especialidades se adjudiquen la exclusividad del pie diabético. Y el pie diabético es zapatista. El pie diabético es de quien lo trabaja y es de quien lo conoce. La diferencia que da el ser angiólogo para tratar el pie diabético es que en caso que tenga un problema de circulación, nosotros los angiólogos y los cirujanos vasculares sí podemos resolver el problema de circulación con diferencia a las demás especialidades. Es lo único, pero muchos colegas que se han preparado, se han entrenado a lo largo de los años sin tener la especialidad porque no existe, sí son expertos manejando el pie diabético. Tú puedes buscar en internet la información sobre Amexipied y si tú eres médico te puedes afiliar y puedes mejorar tu práctica médica en esto. En este caso, menos es más. A veces no es posible y tenemos que recurrir a tratamientos radicales. Es por eso que tú siempre debes de poner tus pies en las mejores manos. Soy el Dr. Flores Nazario y te invito a que nos sigas escuchando. Agradecemos tu atención. Esto fue Mejorando tu Circulación, una iniciativa del Centro de Atención Avanzada Dr. Flores Nazario. Derechos reservados, 2024. Morelia, Michoacán, México. Una producción de Maser Media Center.